Gracias, pastor. Doy gracias a Dios por la oportunidad que me da para compartir en esta noche el estímulo del espíritu. Dice, al considerar los problemas del cristiano en la vida matrimonial y en la vida familiar y en la vida de trabajo, el apóstol nos recuerda que la vida cristiana es una vida en el espíritu. El apóstol usa palabras inequívocas para expresarlo. No os embriaguéis con vino en la cual hay disolución, antes sé llenos del Espíritu. Por supuesto que de inmediato podemos descartar cualquier interpretación en que el mensaje se basa solo en bebidas alcohólicas o exceso. No, el apóstol comienza a darnos aquí una visión aún más positiva de la vida cristiana. Su principal preocupación ha sido señalar la diferencia entre la antigua y la nueva vida de un modo negativo, pero ahora su actitud es mucho más positiva, puesto que presenta un cuadro de la nueva vida en el espíritu. A mí me parece que hay dos respuestas principales de todas aquellas cosas que acompañan el exceso de bebidas. Este había sido el estilo de vida de los efesios, pero ahora estas personas han cambiado, se han convertido en personas nuevas y viven en el espíritu. La nueva vida es totalmente distinta, a diferencia totalmente opuesta a la antigua vida. Un segundo objetivo, demostrar que algunos aspectos existe una similitud entre estos dos estados. En ambos estilos de vida trae el relato de Pentecostés, de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 12 al 16, que dice así: y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, está lleno de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie aún, los 11 alzó la voz y habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto es notorio y oído mis palabras, porque estos no están ebrios, como nosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas estos lo dicho por el profeta Joel. Entonces aquí nos damos cuenta nosotros que consideraban que los apóstoles estaban hablando en lenguas. De modo que obviamente hay cierta similitud entre ambas condiciones, contraste y similitud. Aquí existe diferencia. Es esencial entre los dos estilos de vida, pero también hay ciertos aspectos que son similares y realmente no podemos formarnos un concepto correcto de la vida cristiana sin recordarnos ambos elementos, el de similitud y el de contraste. Entonces encontramos que dice, no os embriaguéis, que quiere decir llenos, no sean llenos de vino, sino llenos del Espíritu Santo. El hombre lleno de vino, la misma palabra para poner en remojo. Dice que para ablandar el pellejo o el cuero se necesitaba aceite y para poderlo ablandar. No estéis remojados de vino, sino llenos del Espíritu. Esa palabra ebrio, el vino conduce a la disolución. ¿Qué significa esto? Observar que se trata de la misma palabra de Lucas 15 que hemos hablado sobre el hijo pródigo, en que dice que desperdició todos sus bienes viviendo perdidamente y este hijo menor se fue a otro país
con los bolsillos llenos de dinero y los derrochó. En una vida disiluta se lee: no os embriaguéis con vino en la cual hay perdición. Significa pródigo. Fue pródigo en gastar su dinero. Fue culpable de prodigalidad, derrochador, libertino, desenfrenado. Se dice que la palabra ahorrar es lo opuesto a derrochar. Ahorrar es cuidar, poseer y procede a ser cuidadoso de lo que tiene. Disolución, lo opuesto a ahorrar. Al ser culpable de deducción, uno no ahorra, no guarda, no conserva. En cambio, uno derrocha, el borracho derrocha y en diferentes formas, en una forma necia, en una forma pródiga, en una forma perdida, en una forma de libertinaje. Y al final, cuando uno no tiene nada, ha sido una destrucción personal, una destrucción financiera. Y en cambio aquí el apóstol nos invita a ser llenos del Espíritu. Entonces, no estéis empapados de vino, la cual conduce al libertinaje, a la perdición, al derroche, a la destrucción. En cambio, una vida espiritual dice que es una vida controlada, es una vida ordenada. Aquí tenemos una relación dicho anteriormente por el apóstol: mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. No seas insensato, sino entendido, de la cual sea la voluntad de Dios. La vida cristiana es una vida controlada, una vida ordenada. Es la condición opuesta de ebrio, que ha perdido el control y ha estado en desorden y confusión total. El exceso de vino lo lleva a una condición que se caracteriza por el exceso de vino. Lleva a una condición que se caracteriza sobre todas las cosas por la pérdida del entendimiento, la pérdida del razonamiento, el juicio, el equilibrio. Este es el resultado del bebedor. La bebida no es un estimulante, sino un sedante. Entonces, esto es lo que muchas veces la persona que bebe no se da cuenta. Reduce la capacidad de los centros más importantes de todo el cerebro. Dichos centros son, primero, un sufrir, la influencia y ser afectada por la bebida. Ellos controlan todo, aquello que da el hombre: autocontrol, sabiduría, entendimiento, discriminación, juicio, equilibrio y el poder de evaluar cualquier cosa. Hace que el hombre se conduzca según sus mejores cualidades. Cuando mejores es el control de un hombre, tiene que ser así. Asimismo, mejor es él. Obviamente, el hombre sabe controlar sus sentimientos, pero qué maravilla es saber que hay una persona que sabe razonar, que sabe pensar, que está en sus 5 sentidos. Entonces, encontramos nosotros que
una persona que, como le pasó al hijo pródigo, eh, tanto que molestó al papá para que le diera la plata y la adquirió, pero mire cómo la derrochó. Yo también fui conductor de ingenieros, de doctores, que me tocaba llevarlos a Bogotá y para llegar a la casa todos borrachos, personas que eran groseros, se convertían en una persona diferentes. Tenía que soportar uno esa actitud. Entonces se da cuenta, ahora que uno conoce de Dios, eh, se da cuenta uno eh, todo el daño que hace en la vida, y compañeros de trabajo que eran también tomaban mucho. Eh, yo también fui un tomador, le doy gracias a Dios que lo hice siendo soltero, pero sí, cuando llegaba el sueldo me tocaba ir a pagar lo que me había tomado. Entonces, hermanos, desafortunadamente la bebida hace perder el control. Entonces, nosotros nos sentimos siempre difíciles de dar cuenta que una persona que muchas veces no conoce y no profundiza muchas veces la palabra de Dios, y a pesar de que muchas veces mmm, dice ser cristiano, pero cuando es invitado a una fiesta, ¿cómo se comporta? ¿Cómo acepta? ¿Cómo recibe el licor? ¿Cómo se lo toma? Y muchas veces, como es gratis, entonces tiene la parte difícil. Y encontramos también nosotros que una persona que practica estas bebidas dice que renuncia a la castidad y a la pureza moral. Entonces, sabemos que una persona que está en estos sitios de que los compañeros lo invitan a esos lugares donde hay personas que lo tratan con cariño, entonces aquí es donde el joven eh, pierde, desperdicia los dones que Dios le ha dado, eh, la habilidad de pensar, de razonar, de computar, de comprender. Se nos dice que en el Antiguo Testamento Dios enriquece en todo sentido, nos introduce a las insondables riquezas de Cristo en la vida cristiana. Es una vida que preserva y conserva, incrementa todo lo bueno que el hombre tiene. Es lo opuesto de la vida que vivió el hijo pródigo. Era tipo que botó con ambas manos el dinero. Entonces, el cristiano no es una persona avara. El cristiano debe ser un administrador de su dinero y de todo lo que Dios le ha provisto. Es tan interesante darnos cuenta que hay otro control, y el otro control es que una persona que se emborracha al otro día amanece enguayabado y se siente que ha perdido energía. No así el cristiano, que está alerta, atento a, a sus responsabilidades, qué están ministrando. Pues, en primer lugar, están ministrando su vida. En segundo lugar, depende de Dios, le glorifica, le da el primer lugar. Y el Espíritu Santo es que derrama su poder sobre nosotros. El Espíritu Santo nos estimula. Dice que el licor estimula al borracho, pero es lo contrario, es un estímulo que lo lleva al precipicio. Entonces, el Espíritu Santo lo hace, es afirmar
cada una de las facultades, ¿sí?, que la persona tiene. Entonces, esas facultades que tenemos, Dios nos las estimula para que nosotros seamos personas activas, seamos personas reales, seamos personas activas, positivas. Los invito a los hermanos a leer Colosenses 3:16. Dice así la palabra del Señor: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándolos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Entonces, hermanos, esta es la manera que el apóstol nos presenta un mandato para que los creyentes vivan todo el tiempo bajo la llenura del Espíritu, al permitirle que la palabra de Dios nos controle, como nos dice aquí 3:16, se trata de la escritura inspirada por el Espíritu Santo que mora, que vive, que se siente en casa y en abundante. Tiene que ver con cantidades exuberantes. Las escrituras deberían empapar en todos los aspectos la vida del creyente y controlar todo pensamiento. La palabra acción, como nos dice el Salmo 119, 9 al 11. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Enséñame tus estatutos. Entonces, qué lindo y qué precioso es que nosotros seamos estudiantes de su palabra y en esta forma nos podemos sentir fortalecidos, encaminados. Tenemos otro pasaje, segunda de Timoteo 2:15, que nos dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de Dios. Entonces, hermanos, estas son las bendiciones que el Señor nos está pidiendo para que nosotros estemos procura con diligencia, presentes ante Dios, dignamente aprobado, como un obrero que no tiene que avergonzarse y que está usando bien la Biblia. Este concepto es paralelo al de ser lleno del Espíritu, como vimos en Efesios 5:18, porque los resultados son los mismos. El poder y la motivación para todos los efectos de la llenura del Espíritu. El Espíritu Santo llena la vida controlada por su palabra. Esto demuestra que la llenura del Espíritu Santo no es algo de apariencia, es el control de la vida como resultado de la obediencia a la verdad de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué puedo decir después de exponer esta palabra? El Espíritu de Dios se mueve en mí, yo canto como David. El Espíritu de Dios se mueve en mí, yo canto como David. Yo canto, tú cantas, cantamos como David. Yo canto, tú cantas, cantamos como David. Santo, 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 dicen los querubines. Santo, santo, santo es nuestro Rey Jehová. Santo, santo, santo es el que nos redime, porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria está. Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria está. Cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. No, 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 no pasarán. No, 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 no pasarán. Entonces, hermanos, qué hermoso es poder nosotros darnos cuenta que nosotros somos bendecidos por el Señor, que somos unos administradores, que sabemos administrar nuestro dinero y todo lo demás, que nosotros no perdemos energía, sino por lo contrario, el Señor nos mueve
eh, nos estimula la voluntad, derrama su poder sobre nosotros. Lo que obra del Espíritu es que nos estimula. El Espíritu hace que estemos estimulados cada uno con esas facultades, ese estímulo activo, positivo y real. Interesante, hermanos, que nosotros nos podamos ver que la vida antigua es una vida que nos dejó con secuelas, que nos dejó experiencias amargas, estuvimos en momentos difíciles, peleando con personas, teniendo heridas, y qué lindo y qué hermoso cuando vemos nosotros, como vimos al hijo pródigo cuando llegó ante el papá. Así es nuestro Padre Celestial. Está atento a recibirnos, a tener un nuevo estilo de vida, un estilo de vida que impacta, un estilo de vida que estamos bajo la dirección del Espíritu, nos lleva a rehacer nuestra vida. Y qué precioso que la palabra de Dios es viva y eficaz. Es la que nos lleva, guiados por el Espíritu Santo, nos capacita cada día para que nosotros seamos esas personas, esos estudiantes de la palabra de Dios. Que el Señor bendiga sus palabras, que el Señor bendiga este mensaje. Gracias, hermanos.